buenas a todos, mi nombre es Jaime Mandelao, el BIM Manager Chile. Y continuando en nuestra capacitación en QX Express y QX Studio de Luciano Gorosito, a quien aprecio mucho por el programa consecuente al tema de presupuesto para su proyecto en modelos de BIM, ya sea en Revit o el programa respectivo. Agradezco su apoyo también a la descripción que dejaré como siempre en este video y los datos también de él para que lo contacten para su programa tan fabuloso. Desde ya también agradezco, como siempre, a que se suscriban y se interioricen en las actualizaciones nuevas y consecuentes para su proyecto y mejoras para su proyecto y ser consecuente al control que deben llevar a través de los programas respectivos. Dejaré como siempre los enlaces para que descarguen tanto su plugin para Revit 2017 y 2018 y QX Studio, el programa de presupuesto óptimo para su empresa o usted cliente que lleva años en esto y desea renovarse, ya que el planteamiento de trabajo no es efectivo en base a los programas como hemos visto en anteriores capítulos. El tema de presupuesto baraja muchos temas en base a los hitos o programas o esquemas o tareas o capítulos o partidas que ustedes le llamen dentro para cumplir con óptima consecuencia los plazos que ustedes desarrollan en su proyecto. Por lo tanto, vamos a ir a la aplicación que les voy a mencionar para interiorizarlo un poquito en el tema. Para reconocer un poco la interfaz de QX Studio, tenemos el apartado también de presupuesto que ya hemos visto anteriormente. Si nos vamos al programa, vamos a poder crear o abrir un presupuesto y este presupuesto vamos a poder crear tanto una carpeta nueva y con el proyecto o los subproyectos o presupuestos que nosotros deseamos realizar, por ejemplo para un proyecto estructural 2 que en esta oportunidad deseo crearle para todos ustedes, y vamos a crear una base de datos para ese proyecto. Ese proyecto ya nosotros tenemos una base de datos concluida en base a los ítems y recursos que su presupuesto necesita para ser consecuente y ser vendible a esas personas también. Nótese que un edificio no es hecho, y debo recalcar, si tenemos se consecuente a que un edificio entero hay servicios de por medio y hay personas que se hacen cargo de sus contratos, y ese debe ser con un estándar. Y el ánimo que contacten a Luciano o en su casa a alguno de los dos, y también obviamente trabajamos los dos en conjunto de alguna forma para entregarles las herramientas necesarias para ejecutar y crear el estándar que necesitan para sus contratistas y sus contratos, y midan todo el tema de presupuesto para barajar la mejor opción y obviamente con los elementos y materiales de calidad para que no tengan que hacer mantenciones continuas a través de los esquemas que ustedes también desarrollan. En esta oportunidad, en QX Studio, ya que vamos a ir al programa, por ejemplo, en Revit, que ya hemos visto algunas opciones que nosotros vamos a ir creando tanto en Revit o algún programa, y lo vamos a traer a Revit y vamos a iniciar la aplicación de Luciano QX Express, en donde va a barajar todos los elementos necesarios, y estos elementos, tanto como hemos visto en las opciones, pueden ser agrupados por nivel, por fase de creación. Las fases de creación, ya hemos visto, las fases de creación son básicamente las fases de construcción dentro de un proyecto en ejecución, que estas pueden ser barajadas por niveles, por tipos, y también las armaduras, que también son elementos también especiales. Por ahora lo vamos a dejar tal cual, y vamos a dejar que las actualizaciones también se actualicen, o se crea un update, y luego de ello vamos a ir a personalizar y configurar estos cómputos que nosotros o que el programa ha detectado. Podemos crear libros por automáticos,
seleccionar todos los elementos, ya que necesitamos todos los elementos para este proyecto ya sin interferencias, sin ya haber resuelto ya prácticamente todo el tema, o sin interferencias o no, pero necesitamos optimizar el tiempo, que el tiempo es un valor agregado muy importante, y vamos a exportar a través del icono, exportar a un archivo en QX. Luego de ello, que nosotros hemos exportado, nos vamos a ir al programa, y en el programa vamos a ir a la pestaña de presupuesto, archivo QX, y vamos a localizar nuestro archivo que nosotros hemos creado a través de la opción que nosotros hemos creado. Ya hemos creado nuestra primera pantalla y vamos a importar los datos que nosotros hemos obtenido a partir de el proyecto que nosotros tenemos en Revit y que hemos traído con todos los elementos para todos ustedes, y que todos los elementos serán llevados al programa de presupuesto para empezar a ver todo el tema y el esquema que nos ofrece QX como programa de presupuesto para su proyecto. Vamos a esperar hasta que empiece a barajar todo y procese toda la cuantificación de los datos para empezar con la cuantificación. Mientras hace esto, vamos a ir viendo algunos temas. Dentro de la pestaña de catálogo de ítem podemos ver que podemos traer un Excel, que también lo podemos exportar a través de la aplicación que tiene QX. Luego de haber exportado e ir viendo todos estos temas, podemos crear un archivo en Excel que también podemos ir o exportar a un Excel, y luego de ello también poder insertarlos a través del programa. Luego de ello, después que nosotros hayamos creado todos o el programa empieza a cuantificar todos los datos, vamos a ver que tenemos un apartado de ítems. Los ítems nos ayudan, como primera opción será la desde un Excel o el Excel que nosotros hemos creado, y de acuerdo a Excel y los ítems o los elementos que nosotros traemos, podemos incluir capítulos o partidas de nuestro presupuesto creados desde otra fuente o desde el mismo plugin desde Revit. Dicho esto, podemos ir barajando, ir seleccionando por grupos o detalles algunas opciones, como realizar alguna selección de que importará a nuestro presupuesto, e ir creando una base de datos. Básicamente los datos dice que ha sido exportado correctamente. Nos vamos a ir al programa y luego de esperar unos minutos ya tendremos todos los elementos incorporados para empezar a ver nuestro presupuesto para este proyecto. Consecuente de lo que al servicio que nosotros necesitemos para crear este proyecto, nos va a dar una visual desde cuánto margen de ganancia debemos tener para crear este proyecto. Esperaremos unos minutos o seguiremos con la explicación que les tengo con los datos que trae el programa. Y al exportar el Excel tenemos algunos datos, como puede ser todos los datos, recursos sin procesar, tablas dinámicas que nosotros también podemos ir creando, elementos sin procesar, tablas dinámicas de elementos, grupos sin procesar y tablas de grupos. Nótese que el tema de presupuesto es muy importante, tener la idea y la forma de hacer un presupuesto. Como les comentaba, teniendo una planificación no nos asegura que todas estas partidas van a ser consecuentes con el costo. Por lo tanto, debemos ir viendo qué elementos y recursos deben ir dentro de esta partida o grupos, y si el programa nos ayuda a hacerlo, las felicitaciones a Luciano por tan maravillosa herramienta que podemos ir agrupando rápidamente todos los elementos para crear un presupuesto acorde y a tiempo récord. Dentro de las opciones podemos ver que podemos ir creando nuevos ítems y catálogos y agruparlos para que sean necesarios para la inclusión de los ítems en nuestro grupo rubro
determinados. Los rubros básicamente son las partidas o las etapas dentro de nuestra fase para construir. Ya hemos visto que en Revit tenemos fases de construcción, tanto existente, demostración y fases. Estas fases, las fases de construcción básicamente vamos a volver a algo quizás para muchos básico, pero es necesario explicarlo. Las fases de construcción son simplemente los elementos que tenemos o los elementos que van primero antes de empezar a armar desde abajo hacia arriba un proyecto de construcción en obra, y ese también debe ser controlado, y si no llevamos un control, los presupuestos van a subir y la programación que nosotros o que ustedes decidieron un contrato para su mandante o cliente no va a ser el que ustedes determinen, sino que ¿por qué? Porque no se lleva un control afuera del que hay una programación de por medio que tiene que empezar en tal punto y terminar en tanto. Y por lo tanto el tema de costos va a aumentar. Por lo tanto debe haber un control y ese control actualmente todavía no existe. ¿Por qué? Porque las personas no están capacitadas. Pensamos que tenemos una persona de quizás 500 años en esto y nos asegura que lamentablemente los temas continúan porque tampoco baraja el tema de un proyecto que básicamente muy básico y tampoco puede asociar los recursos necesarios para llevar un control y también en terreno, también obviamente para qué vamos, debo ser muy claro, la gente no le hace, no tiene ese sentido de respeto a la persona que le está diciendo, ¿sabe? Tenemos que terminar en tal fecha, pero también hay formas de pedir las cosas. Y para llegar a ese tiempo justo, nos vamos tranquilos y con seguridad. Dicho esto, vamos a ir a la explicación que les tengo. Después que haya cargado todos los datos, ya hemos visto que tiene todos los datos incluidos dentro de nuestro proyecto en Revit, con todos los elementos asociados, tanto pernos, vigas y elementos estructurales para empezar a presupuestar. Este presupuesto va a ir consecuente a todos los elementos que nosotros vayamos creando, tanto armazones, emplazamientos quizás no necesitemos, entonces también podemos irlos eliminando porque quizás no es un tema de presupuesto necesario o que me causa algún tipo de problema dentro del proyecto. Entonces ustedes pueden ir eliminando y solamente o empezar a presupuestar solo los elementos que ustedes necesitan para crear ese proyecto. Dicho esto, vamos a ver y podemos agrupar luego de esperar unos momentos. Vamos a ver, vamos a esperar unos momentos, sí, también dentro de nuestro catálogo de ítems. En este grupo contendrá los ítems necesarios de nuestro capítulo o partida. También podemos ir seleccionando, de acuerdo a los botones que tenemos, crear nuevos ítems y seleccionarlos o seleccionar algunos o borrarlos. Básicamente, quizás por lo mismo, porque quizás no sean necesarios para presupuestar. Así mismo como le estaba comentando recién, los emplazamientos quizás no sea un tema que causa algún problema, que también obviamente necesitamos presupuestar, y vamos a ir eliminando algunas partidas que no son necesarias. Dentro de las opciones que tenemos, podemos crear, como les decía, catálogo de ítem. En un nuevo ítem podemos asegurarnos a que ese grupo pertenece o pertenecerá con un nombre específico, un precio que pueden ir agrupando, detalles, por ejemplo, un perfil sale a tantos kilos y esos kilos salen tanto dinero y se consecuente con las unidades o por los kilos, que ese kilo si cuesta 1000 pesos cuesta alrededor, o son 20 unidades, son alrededor de 20.000 por 1000 el precio acorde, y todo eso va a tener un coeficiente
y un costo directo o costo indirecto asociado. Dentro de los catálogos de ítem, en los ítems también podremos agregar los recursos para esta actividad e incluir, que veremos en próximos videos, ya que estamos viendo solamente la parte de la pestaña de ítem. Tenemos pestaña de ítems, que podemos ir ítem desde Excel e ir incluyendo en el Excel que nosotros tengamos, y lo podemos traer y se nos van a abrir las opciones y crear algún tipo de vista previa. Vamos a crear, por ejemplo, este, que también viene de la otra sección, y poder incluyendo tanto armaduras, armazones, cimentación y pilares. Podemos agregarlo por columnas, nombre, unidad y detalles, y quizás alguna final podemos crear una vista previa de los detalles y grupos asociados a las letras que nosotros tenemos, ¿ah?, consecuente con lo que deseamos. Vamos a ver, vista de armaduras, vistas seleccionadas, podemos ir agrupando más, quizá era mucho, 4 vistas, armaduras, y estos elementos van a ser importados dentro de la sección de los grupos que nosotros tenemos. Dentro de las enferraduras podemos ir viendo y creando en este nuevo tipo de armadura, por ejemplo, barra de 13M, e ir agregándole una unidad, tanto por unidad o quizás sea por kilo, y el detalle de la barra redonda de 13 milímetros, y lo creamos, y el ítem se va a quedar creado con éxito. Este detalle después volvemos a seleccionar este elemento. Nótese que siempre cuando nosotros necesitamos hacer o indicarle a un elemento, esto lo hacemos una vez, y los precios quizás no varíen mucho, va a depender del dólar, va a depender del IVA, va a depender de la situación de su país, que cambia constantemente con los precios, pero no es si manejamos una variable, dentro de todo podemos ir agregando un costo, un precio y los recursos. Este precio aquí en la parte de ítems, ya que son ítems, no podemos agregarle los costos, entonces tenemos que ir necesariamente a los recursos. Los recursos podemos incluirle todos los costos asociados para empezar a ver nombres, consumo, unidades, precio, coeficiente. Y por lo tanto vamos a tener, y ser consecuente con esto, tenemos un botón de agregar el recurso. Si este recurso ha sido incluido, podemos seleccionarlo, una barra o la que hemos creado anteriormente. Vamos a ir a enferradura. Nótese que aquí lo tenía seleccionado y lo tenemos creado, que lo vamos a ver después, y podemos ir agregando. Este costo sale de 300 y vamos a guardar. Dicho esto, ya tenemos dentro de los ítems un grupo, y ese grupo tiene asociado tantos ítems. Dentro de los ítems o las pestañas que hemos visto, que les estoy comentando ahora, podemos también seleccionar nuevos grupos, agregar cierto elemento, y ese va a tener un nombre. Este se ordena automáticamente por orden alfabético, lo que anteriormente en gestión Revit no podía hacer, ya que no faltaba esa opción de barajar un tema, ya sea un orden numérico y un orden alfabético, que no lo tenía. Ahora sí lo tienen en QX, una herramienta muy potente, diría que bastante óptima también, comparado con otros programas de presupuesto. Por lo tanto, nos ayuda a barajar y barajar un sistema de costos, de precios, y tenemos que ir agregándole elementos para tener un orden e ir agregando y presupuestar como corresponde. Dicho esto, del catálogo de ítems creado en Revit, exportamos los elementos incluidos, así como lo estábamos realizando recién, que podemos ir agregando ítems a través de Excel, a pesar de que nosotros ya le hemos incluido a través del archivo de QX todos los datos necesarios de ese elemento para empezar a presupuestar.
Lo que pasa es que en QX tenemos que crear nuestra propia base de datos de precio, que todos los elementos, una vez que están incluidos dentro de nuestro presupuesto, podemos irlos agrupando e ir seleccionando y agregando recursos para enviar después a nuestro esquema de programación y que las partidas correspondan al costo que nosotros le hemos incluido. En el catálogo de ítem, como ya hemos visto, lo mismo. Catálogo de ítem, abrir presupuesto y exportar todo lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestro listado de grupos y los elementos, y también podemos ir visualizando de mejor forma todo el proceso de presupuesto para nuestro proyecto que nosotros hemos creado, ya sea en Revit o lo hayamos traído de Revit, y no necesariamente tenemos que ver. QX se basa en un tema de presupuesto, no así en tema de interferencias y la resolución. Las interferencias se dejan como temas menores para un tema netamente de costo, presupuesto, que no es necesario. Básicamente porque si no llevamos un control afuera en base a nuestro cronograma de trabajo asociado al presupuesto que nosotros tenemos, obviamente se van a producir interferencias, se van a producir retrasos, se van a producir multas. Por lo tanto, y dicho esto, ya tenemos todos los elementos asociados o equipos. Los equipos especializados, básicamente aquí tenemos las conexiones. Podemos ir guardando, tenemos elementos. Notes que siempre tienen que activar su licencia en promedio y empezar a ver todo el tema del presupuesto. Catálogo de ítem, ya me he visto, y asignar recursos a través también de las mismas opciones en Excel. Abrir plantillas, que también las plantillas se encontrarán siempre dentro de la instalación que nosotros o ustedes hayan creado en su equipo, y también exportarlo, todos los datos de ítem que nosotros hayamos creado. En el próximo video veremos el tema de recursos, en donde agruparemos todos los grupos que tenemos nuevos para ser insertados en los ítems con sus precios y ser consecuentes con su presupuesto. Nótese que tienen que tener su proyecto resuelto, no todo el tema resuelto, es partiendo por la idea base, ante la parte ejecutiva de esto, antes de llegar después a ser consecuente con la construcción, que es donde ahí vienen la aprobación del proyecto de construcción en su municipalidad o curaduría, o en los servicios legales o públicos para hacer efectivo su proyecto. Soy Carmen Bandero del Manager Chile, agradeciendo como siempre a que se suscriban, agradeciendo como siempre a Luciano por tan maravillosa herramienta. Desde ya dejaré los datos en su descripción y nos veremos próximamente en el apartado de recursos, en costes, BIM y presupuestos para su proyecto. Desde ya los animo a que vean el programa, contáctenlo, empiecen a ver algunos de los vídeos que también tiene Luciano y las implementaciones también correspondientes para que ganen con sus proyectos. Me despido, nos veremos, les doy un cordial abrazo, éxito, Luciano también, un gran abrazo también, estamos en contacto, y ustedes también, todos estos esfuerzos también es para ustedes, para optimizar sus horarios y tiempo. El tema de tiempo es primordial en esto. Ya no van a tener que estar hasta las 2 o 3 de la mañana, van a poder estar compartiendo con su familia. Me despido, agradeciéndoles como siempre, y nos veremos próximamente.